Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Ramírez, aprendiz de Sistemas de Gestión Ambiental. Voy a explicar la identificación de impactos ambientales en el proceso de extracción de carbón en la mina El Tesoro. Para la identificación de estos impactos utilicé la matriz EPM Arboleda, la cual permitió dividir el proyecto en actividades que requieren acciones similares. Estas actividades se agruparon bajo una misma denominación y posteriormente se realizó la identificación de los impactos. Con base a unos criterios establecidos por la matriz EPM Arboleda, pudimos realizar o otorgarle una calificación a cada uno de los impactos generados. Teniendo en cuenta el valor de la calificación, se procedió a realizar una medida de manejo con el fin de crear medidas dirigidas a prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales generados durante el desarrollo del proceso de extracción de carbón. Realizamos el análisis de 10 actividades. Con base a estas 10 actividades identificamos 10 impactos generados. Entonces tenemos contaminación del agua por sustancias químicas tóxicas, deterioro de las propiedades físico-químicas del suelo, disminución de sólidos suspendidos en el agua, incremento en deslizamientos en la zona, deterioro de la calidad del aire por ruido, deterioro de la calidad del aire por partículas, deterioro de la calidad del paisaje, deterioro de la calidad del paisaje por mal manejo de residuos sólidos, deterioro de las características físico-químicas del suelo y mejoramiento en la vía principal de acceso a la vereda. Como ya había dicho, la metodología de EPM Arboleda nos brinda 5 criterios para realizar la identificación o la valorización de los impactos. La clase que acá indicamos si el impacto es negativo o positivo. La presencia, que es la posibilidad de que se presente el impacto. La evolución, que es la rapidez con que se desarrolla el impacto. La magnitud, que es la escala o tamaño del daño ambiental. Y la duración, que es el periodo de existencia del impacto. Con base a estos criterios, la evaluación de estos impactos se realiza con una valoración entre 1.0 y 10. Son los valores entre los cuales se realiza la evaluación. Teniendo en cuenta estos valores, procedemos a realizar una operación con una fórmula que nos brinda la matriz y con base a los resultados ya identificamos la calificación del impacto ambiental. Teniendo en cuenta los valores de la calificación, podemos identificar si el valor es significativo o relevante, muy significativo o grave, moderadamente significativo o poco significativo o irrelevante. Teniendo en cuenta estas calificaciones, se realizó la caracterización o la identificación de todos los que eran impactos negativos. Entonces tenemos que en el componente agua se realiza descarga de agua en la fuente hídrica La Guillera y tenemos como consecuencia la contaminación del agua por sustancias químicas tóxicas. En el componente suelo tenemos que se realiza transporte de vehículos pesados y esto nos lleva al deterioro de las propiedades físico-químicas del suelo. También tenemos incremento de deslizamientos en la zona. En el componente suelo tenemos deterioro de la tolva de pique 2 y esto hace que se nos moje el carbón y nos lleva a su vez al deterioro de las características físico-químicas del suelo. En el componente aire tenemos que se tumban el carbón con martillos de aire y esto nos lleva al deterioro de la calidad del aire por partículas. En el componente del paisaje tenemos que no hay una buena disposición de la madera antes de ingresar a la mina y nos lleva al deterioro de la calidad del paisaje. La poca capacitación sobre clasificación de residuos sólidos nos lleva al deterioro de la calidad del paisaje por mal manejo de residuos sólidos. Acá caracterizamos los impactos positivos. En el componente agua tenemos que hay pozos de sedimentación y aireación en la mina que contribuyen a disminuir los sólidos suspendidos en el agua. En el componente suelo tenemos que se realiza mantenimiento a la vía, lo que lleva al mejoramiento en la vía principal de acceso a la vereda.
Teniendo en cuenta los resultados del análisis realizado, se procedió a realizar una gráfica. Y esta nos ayudó a identificar que los impactos con un valor más significativo son la disminución de sólidos suspendidos en el agua, que es un impacto positivo, el deterioro de la calidad del aire por partículas, que es un impacto negativo, el deterioro de las características físico-químicas del suelo, que es un impacto negativo, y el mejoramiento en la vía de acceso en la vía principal de acceso a la vereda. La medida de manejo. En la actividad se realiza una descarga de agua en la fuente hídrica La Guillera, y el impacto negativo es la contaminación del agua por sustancias químicas tóxicas. Se propone realizar un debido tratamiento al agua antes de vertirla en las fuentes hídricas para disminuir cargas contaminantes. Implementar un filtro de carbón activado y también establecer la extracción de carbón donde no se ponga en riesgo la calidad del agua. Deterioro de las propiedades físico-químicas del suelo por el transporte de vehículos pesados. Se propone implementar el uso de neumáticos de alta flotación para vehículos de carga y de esta manera disminuir la posibilidad de compactación del suelo. Con base al transporte de vehículos de carga, tenemos el incremento de deslizamientos en la zona. Se propone establecer una única ruta para la movilización de los coches de carga y así disminuir la posibilidad de que se generen planos de falla en el suelo. El deterioro de las características físico-químicas del suelo generadas por el deterioro de la tolva. Entonces se propone realizar constante seguimiento al buen estado de los techos de las tolvas, implementando una lista de chequeo. Esta revisión se realizará mensualmente. También se propone implementar materiales más duraderos y resistentes para los techos de las tolvas. El deterioro de la calidad del ruido que se da por la movilización de los coches de carga. Se propone realizar constante seguimiento al buen estado de los coches de carga una vez por semana. Estipular tiempos periódicamente para el transporte del carbón. El deterioro de la calidad del aire por partículas que se da al tumbar el carbón con martillos de aire. Se propone realizar control de emisiones e implementar control a las emisiones de material particulado. El deterioro de la calidad del paisaje que se da por la disposición de la madera que va a ingresar a la mina. Se propone informar a los operarios que deben almacenar la madera que va a ingresar a la mina y también se debe adecuar un lugar para la disposición de la madera antes de ingresar a la mina sin perturbar la calidad del aire. El deterioro de la calidad del paisaje por mal manejo de residuos sólidos. Esto se da por la poca capacitación sobre la clasificación de los residuos sólidos. Se propone realizar capacitación a los operarios de la mina sobre la clasificación de los residuos sólidos, crear un programa de disposición final para los residuos de madera provenientes de la mina, hacer un aprovechamiento de los residuos de la mina tomando como guía la GTC 24 sobre gestión integral de residuos sólidos, implementar la separación en la fuente. Los impactos positivos podemos potencializarlos. Los pozos de sedimentación y aireación contribuyen a la disminución de sólidos suspendidos en el agua y se propone que se generen directrices que contribuyan al cumplimiento de la normatividad ambiental de la resolución 631 que habla acerca de los vertimientos. En el componente suelo tenemos el mantenimiento de la vía, mejoramiento en la vía principal de acceso a la vereda. Se propone que se defina una única ruta de movilización de coches, lo que contribuye a disminuir los planos de falla en el suelo y también la compactación del suelo. Muchísimas gracias.